Hola, un saludo a todos. Este es el podcast Vayan y Hagan. Mi nombre es Diego Araya y tenemos la oportunidad de presentarles el episodio 51 de Vayan y Hagan. Ya tenemos un buen tiempo y estamos contentos de poder compartir con ustedes historias que les puedan retar y les puedan también motivar a ser discípulos, que puedas ser discípulos en tu comunidad, en tu familia, en la iglesia, en el grupo en el que Dios ha dispuesto que estés. Y para nosotros en Singular siempre nuestro propósito es crear esa cultura hacedora de discípulos. Para este episodio 51 tengo un par de amigos que conozco de hace años, desde que estábamos adolescentes, desde que estábamos jóvenes, crecimos, así que estoy muy contento y es una conversación pues súper especial, así que quiero presentarles a Roberto Vargas y Stephanie Campos. ¿Cómo están? Todo bien. Hola, Dieguito. Buena vida. ¿Todo bien? Un placer estar por acá. Gracias a ustedes más bien por sacar el ratito, por venir hasta acá, además que yo sé que no siempre pueden estar en Valle Central. Pero bueno, de hecho vamos a comentar un poquito sobre su trabajo en la costa ahora y los años que han hecho esta transición de servir. Son una pareja joven también, con una niña pequeña, involucrados en el ministerio también desde jóvenes en diferentes etapas. Y bueno, hoy queremos conocer un poquito de su historia, sobre todo lo que Dios está haciendo en Bejuco, que es el área que están, bueno, y un área más grande. Y bueno, que su historia y lo que Dios ha venido haciendo en sus vidas sea también un reto para la gente que nos escucha y nos ve. Super. Entonces, ¿qué tal si comenzamos por eso? Cuéntenos un poquito de ustedes. No sé si pueden comentar tal vez cómo se conocieron y digamos un poquito de la familia y de los contextos en el que vienen. Bueno, muchas gracias por invitarnos, Diego. Es súper bonito estar acá, los dos, y poder contar un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bueno, me llamo Stephanie, ¿verdad? Yo conozco a Diego hace un montón, entonces es súper chida también compartir esto. Robert y yo nos conocimos en la iglesia, en la misma iglesia donde íbamos con Diego, ¿verdad? Y bueno, ahí nos conocimos. Yo tenía 17, Roberto 20, y fuimos amigos 2 años, porque queríamos como orar y esperar que fuera un buen tiempo para estar juntos, y luego fuimos novios más o menos como 4 años fuimos novios, y después tenemos 12 años ya de casados. Wow. Y bueno, yo fui testigo de eso, sí. ¿se recuerdan? Totalmente. Tenemos toda una vida en San José de la noche, casi, prácticamente una vida de estar juntos. Hemos crecido y hemos aprendido mucho juntos, ¿sí? Y ahora tenemos una niña de 3 años, Samara. Después de 9 años de casados, decidimos tener a Samara. Y bueno, en este tiempo nosotros más jóvenes servimos juntos en la iglesia, donde mi papá era pastor, ¿verdad? Y ahí estuvimos sirviendo en evangelismo, misiones. Eso fue algo que nos unió. Y éramos como que nos apasionaba eso, ¿verdad? Y eso, el pensar que los dos queríamos servir a Dios con personas que no lo conocían, fue algo que nos unió un montón. Qué chido. Buenísimo. Yo recuerdo, recuerdo ese tiempo en la iglesia porque estuvimos involucrados con los jóvenes por un buen tiempo, y también las experiencias misioneras, ¿verdad? Y en el proceso en el que ya ustedes estaban invirtiendo en otros muchachos y tuvieron la oportunidad de viajar. Creo que los dos fueron a Bolivia, ¿verdad? Hace muchos años. Sí. Y es parte de esa formación, ¿no? Y ese tiempo. Claro. Sí, nosotros, yo creo que una de las máximas tal vez en nuestra vida ha sido que siempre hemos tratado de escuchar la voz de Dios en qué es lo que Él quiere, cuál es el siguiente paso, o ese tipo de oraciones que hace uno con el Señor. Y eso fue, ¿verdad? Nosotros comenzamos bueno, Dios, ¿en qué nos quieres usar? ¿Cuál es tu plan para nosotros? Y comenzamos a hacer misiones a corto plazo, ¿verdad? Algunas fueron locales en Costa Rica, digamos, fuimos a Granodoro, en Turrialba, y estuvimos también invirtiendo en el pueblito que está antes de subir a la reserva indígena, que eso es Pacuare, y estuvimos con Karen, que en algún momento era la directora de misiones de la iglesia donde estábamos, y estuvimos yendo ahí yo creo que tal vez por unos 4 años estuvimos invirtiendo en este pueblo, haciendo actividades de evangelismo y otras cosas que hacíamos para ayudar a esta comunidad. Y después Dios nos permitió, Stephanie yo creo que Stephanie comienza con las misiones en Estados Unidos, con Fusión, con un grupo de Singular. Cierto, sí. En aquel momento con Sun Life,
Y así comenzó, y después de ahí comenzamos a ir a algunos otros lugares, ¿verdad? Como Cuba en algún momento, El Salvador. El Salvador fue Steph, bueno, yo fui a Panamá, Nicaragua hemos ido, y Bolivia fuimos juntos como misiones a corto plazo. Un equipo también, sí. Donde invertíamos y donde comenzamos a aprender sobre esto. Y bueno, sí, eso ha sido parte de... Qué chido recordarlo, porque a veces uno es su propia historia, pero uno se le olvida que eso pasó y de alguna manera lo da por sentado. Pero cuando uno lo comenta así, uno recuerda como las piecitas que fueron calzando y coincidiendo para formarles, ¿verdad? En un corazón sensible con la niñez, un corazón sensible con las necesidades de una comunidad, de un pueblo, ¿verdad? Entonces es chido recordarlo, porque mientras lo están diciendo también recuerda cosas para mí, ¿verdad? Así como el tema del viaje de intercambio con Fusión, aquel tiempo, que tenían como 15 o 16 años, de verdad. Y todo el proceso, inclusive con los niños, recuerdo en Belén también, que tuvieron varios años sirviendo con niños de Escobal, ¿verdad? De Escobal. Que fue una célula que estuvieron en la casa después, y los sábados recuerdo que tenían actividades que pudimos apoyarles. Y es chido recordarlo, porque al final es una inversión que fue hace un montón que se dio, pero conozco personas que son frutos de estos, y es súper válido reconocer cómo Dios les usó. Y es interesante, les usó mientras les formaba, porque la formación sigue como en un proceso definido, ¿no? Así sí, es. yo creo que el pasado en la vida de todas las personas conecta con el presente y probablemente con el futuro, ¿verdad? Pero nosotros definitivamente Dios usó lo que estábamos haciendo en San Antonio de Belén por 5 años, lo hicimos, y lo conecta con el presente de lo que estamos haciendo hoy. Entonces yo creo que fue ese trampolín o esa manera de ser fiel a Dios en aquel momento, para después, en este momento que estamos de nuestras vidas, tal vez un poco más maduros y con un poco más de sentido, tal vez ministerial, poder decir, bueno, ok, esto es una necesidad en donde estamos viviendo, y ya tenemos un poquitito, ¿verdad? Poquitito de experiencia para poder hacer algo similar a lo que en algún momento hicimos como novios. Éramos novios y fue como una bonita experiencia. De hecho, yo recuerdo que nosotros estábamos evangelizando en San Antonio de Belén, salíamos los sábados a evangelizar, y un señor paró en la calle con un carro, estábamos ahí por San Vicente Escobal, y nos dijo, hey, ¿ustedes son de una iglesia por allá? Y nosotros, sí, es que tengo un grupo doy charlas para personas con problemas de adicción, y yo quisiera que ustedes me ayuden con los niños de ellos, porque están destrozando el salón que está a la par, porque ellos, mientras están en las charlas y todo, los chiquitos están ahí solos, sin que nadie los cuide, y están destrozando el salón y demás. Y vieras que fue todo un reto, bueno, para nosotros fue todo un reto decir no. O sea, dijimos, ¿cómo vamos a andar hablando de las cosas del Señor y hablando de Jesús y demás? Y cuando alguien requiere de una ayuda, más que todo con niños, ¿verdad? Que es de la sociedad, es una de las partes más vulnerables que tenemos, vamos a decir no. O sea, cuando ya alguien nos pide, ya decimos, no, eso a mí no me corresponde, toca, ¿verdad? Y no era nuestra afinidad, no decíamos, uy, esto es lo que vamos a seguir haciendo por el resto de nuestra vida, trabajar con niños, ¿no? Era algo que Dios puso sobre nuestras manos, y dijimos, bueno, ok, lo vamos a tomar, lo vamos a hacer. Fue muy difícil, fueron retos, y los primeros meses fueron súper complicados. Nunca habíamos trabajado con esta población, y por lo general también eran niños sin límites, eran niños donde papá y mamá tenían problemas de adicción, entonces no estaban en la casa, este tipo de cosas. Entonces fue un reto muy, muy grande, pero gracias a la misericordia del Señor comenzamos a hacerlo, y bueno, por 5 años, y dio muchos frutos. Algunos de estos frutos los vemos en algunas chicas o chicos que hemos visto ya en la universidad o trabajando en puestos importantes y demás, y no para nuestra gloria, pero para la gloria de Dios. Son cosas que es una inversión de vida, ¿verdad? Y es muy bonito. Qué bueno, qué bueno. Ustedes también tienen, bueno, un trasfondo de experiencia en general, no solo en el tema espiritual, ¿verdad? Pero Stephanie, como trabajadora social, que es su formación profesional, y vos como hombre de negocios, ¿verdad? Siempre has estado involucrado en los negocios, en el emprendedurismo, ¿verdad? De hecho, tuve la oportunidad de trabajar para Roberto por un buen tiempo en una ruta, y con Stephanie también en una ruta
comercial. Pero es interesante, tal vez para recapitular un poquito, ustedes se casan, después se mueven para San Joaquín, vecinos nuestros también. Y hace algunos años viene esta transición, que es la que quisiera mencionar ahora, ¿verdad? Con esa experiencia, con ese trasfondo en lo espiritual, pero también en lo profesional y en lo de negocios, ustedes hacen un viraje, que yo pensaría que ha sido como el cambio, la transición más grande que han experimentado, y que, bueno, está orientada a ministerio. Entonces, cuéntenos un poquito cómo fue para ustedes, como un matrimonio joven, habituado a vivir acá y en la dinámica de vida que tenemos, digamos, en el Valle Central y con los trabajos y la rutina que tenía, pero ahora se mueven como un paso de fe a la zona costera en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, cuéntenos un poquito de esa temporada y cómo se dio, o sea, cómo Dios los lleva al Pacífico. Bueno, yo creo que en medio de estas decisiones que tomamos fue clave que en su momento habíamos salido de la iglesia local en San Antonio de Belén y estábamos orando por ir a otro lugar, y en estas oraciones contestadas Dios pone en el corazón trabajar con un ministerio. En su momento, sí, fue en 2017, 2018, comenzamos a ser voluntarios en Christian Surfers. Christian Surfers es un ministerio en más de 36 países en el mundo, y que trabaja con el surfista o con la gente de la costa, en la parte de gente que surfea, que quiere, que presenta a Jesús. Entonces comenzamos a viajar a Jacó. Yo comencé a indagar un poco sobre cómo era este ministerio, porque fue algo muy radical en mi vida. Yo siento de Dios como algo sobre Christian Surfers, no conozco el ministerio, no conozco a nadie, y con el tiempo Dios comienza a unir a las personas, o comienza a presentarme a las personas que están detrás de Christian Surfers, un Denis León, un Damián Bosa, que eran las personas que que están en este momento involucrados en este ministerio. Entonces nosotros comenzamos a orar, y como no teníamos una iglesia, ¿verdad?, específica para hacer una transición, y recuerdo que esto fue con una enseñanza que vimos sobre la palabra, sobre cuando Jesús se mueve a Capernaum. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿será que nos toca en este momento a nosotros como ministerio, como pareja, movernos? Y la respuesta creo que fue sí, pero sin saber para dónde y cómo. Entonces en medio de esto conocemos a Denis León, que es el pastor de Pura Vida Church en Costa Rica, en Esterillos Oeste. Y pues claro, una iglesia muy relacional con la comunidad, una iglesia muy relevante en la comunidad. Y esto yo creo que después de estar durante muchos años en la iglesia josefina, por decirlo así, ¿verdad?, la iglesia del GAM, toca nuestro corazón y decimos, wow, o sea, como una iglesia pequeñita impacta tanto una comunidad. Y eso fue un gran reto. Y yo siempre dije, el día de mañana, que si algún día yo llego a ser pastor de una iglesia o así, va a ser mi expectativa, ¿verdad?, que podamos impactar y que podamos ser una iglesia relevante en la comunidad. Entonces yo creo que eso fue como a donde comenzamos a orar, y luego cuando Dios nos comenzó a llevar, y después se abrió una plaza de trabajo. Bueno, en medio de esto estábamos completamente seguros, y ya durante años ya Dios nos había confirmado el llamado a las misiones, y ya estábamos con el tiempo, sentíamos que era el tiempo cumplido. Pero ahí fue como más fuerte el llamado, ¿verdad? Más evidente. Sí, Dios empezó como después de esos contactos también se sentían como más atraídos a hacer el traslado definitivo. O antes, ¿verdad? Dios empezó a inquietar y los conocimos a ellos. Entonces Él empezó como a decirnos, bueno, sí, como acá, ¿verdad? Punta Arenas, a poner amor en nosotros por el Pacífico Central. Y estuvimos viajando como 2 años, yo creo. Veníamos, ¿verdad? Los domingos cada 15 días, sí. Y es interesante porque fue una época de crisis también para nosotros, ¿verdad? Fue una época difícil, la verdad, pero a veces las épocas de crisis te llevan también a buscar más la voluntad de Dios, ¿verdad? En este momento, a tener las manos abiertas. Y Dios empieza a inquietarnos ya como a ponerle forma a ese llamado que hace mucho sentíamos, ¿verdad? Como algo más específico. Y todo empezó como con el surf, y fue muy chiva porque ahora nosotros vemos que Dios usó mucho, que a Robert le gusta el deporte. Yo en ese momento yo sentía que Roberto quería ir a Christian Surfers porque le gustaba hacer deporte, ¿verdad? Surfear y todo esto.
Pero Dios después también empezó como a traer convencimiento en mí, que era algo que a mí también me gustaba, que a mí también me gustaba el deporte, ¿verdad? Y Él usó esa parte social, que yo creo que a los dos nos gusta también, trabajar en las comunidades, ver las necesidades sociales, pero también la parte deportiva. Y en esta zona era una forma en la que podíamos servir, usando Dios nuestras cualidades, ¿verdad? O nuestras preferencias. Y eso es clave, que la gente también pueda ver lo que Dios quiere usar, las afinidades que existen entre grupos de personas. Por ejemplo, a mí el deporte no se me da mucho, ¿verdad? Entonces mis afinidades no van por ahí, ni mis contactos, ni mis redes de personas, ni mis grupos de influencia, pero sí por la parte artística de la música. Entonces, conozco muchas personas y he podido servir. Entonces es interesante también como ser sensibles en conectar esas afinidades de cosas que nos gustan por donde hay necesidad, donde entonces una cosa converge con la otra y participa, porque desde antes de irse para el Pacífico tenías un grupo de amigos grandísimos que siempre hacían la ruta de triatlón y todo lo demás. Entonces es interesante eso que estás diciendo, o sea, como hay afinidades, hay cosas que uno lo acercan con otras necesidades y bueno, ustedes están experimentando un cruce de necesidades y un cruce de cosas muy estratégicos. Y Dios usa tu identidad y te pone en un lugar donde sabe que puedes como florecer más, por decirlo así, con ese perfil que uno tiene, ¿verdad? Sí, por eso hablaba del pasado y el presente, cómo se conectan, porque yo creo que, bueno, yo recuerdo, después de, ya ahora uno entiende un poco más sobre el propósito de Dios, por decirlo así. Pero yo recuerdo que mis primeros Juegos Nacionales fueron en el 96, ¿verdad? O sea, hace muchos años, casi 30 años de eso. Y sobre triatlón, aguas abiertas, el mar, ¿verdad? Todo este tipo de deportes. Y años después, en las misiones, es algo, digamos, ahora yo soy bivocacional, entonces también tengo un pequeño emprendimiento en el Pacífico, pero digamos, una de las cosas es, soy un instructor de surf y esto tiene que ver todo con el océano y yo ya tenía un poquito de experiencia y demás, hemos rescatado personas y demás ahí en el mar y tiene todo que ver con lo que Dios había venido trabajando con mis dones y talentos, que es lo que acaba de mencionar Estefan. Desde pequeño. Qué chido recapitularlo también y ver la mano de Dios, como estás diciendo, desde que estabas pequeño, la adolescencia, la juventud y ahora ya adultos ejerciendo y aprovechando. Creo que es algo que hay que aprender. ¿Cómo aprovechamos al máximo el tiempo, las oportunidades, los recursos, los dones y los contactos para traer gloria a Dios? Exacto. Con el mensaje de Cristo. Claro. Que nos desgastemos por esto. Pero bueno, ustedes hacen una transición nada sencilla. Pues ustedes están habituados ustedes tienen su casa en San Joaquín, su comodidad, su confort, ¿verdad? Y de alguna manera los empuja a salirse un poquito de esa zona de seguridad que conocen, que manejan, por un área distinta, por un área nueva. Y tal vez quisiera preguntarles, ¿cómo fue ese choque tal vez cultural? O tal vez no choque cultural, porque tal vez no fue tanto, pero por lo menos entender las diferencias que las existen entre la dinámica social de un lugar como San Joaquín de Heredia al Pacífico, ¿verdad? Quepos, Garavito, Jacoy y esa zona, que son cosas que en esa transición aprendieron del lugar en el que están sirviendo. Yo creo que una de las, sí, como el inicio fue muchas veces como lo más difícil, como cuando te sentís que tenés que estar allá, pero todavía no te has ido. Pero ¿cómo hace eso uno, verdad? Como, ok, ahora cómo me voy, ¿verdad? Tengo mi casa acá, tengo una hipoteca con nuestra casa, tengo un negocio, yo tenía un negocio consolidado de 7, 8 años aproximadamente, una distribución de alimentos con rutas en las universidades y demás. Entonces no era algo como de que yo podía decir, bueno, no sé, como algunas personas, estoy desempleado y ahora... Sí, también me acaban de dar una plaza también vacante en San Rafael de Heredia. Entonces Stephanie trabajaba trabajaba en esta zona para la caja. Y ella no era tan fácil como decir, bueno, hey, nos vamos la otra semana. De hecho, era una buenísima oportunidad de trabajo que cualquier otra persona en este perfil desearía, ¿no? Claro. Y ya teníamos también ministerio, o sea, nosotros en la casa teníamos un grupo, de hecho de este grupo de triatlón de Belén, estaba yo entrenando con el grupo máster de triatlón de Belén, hicimos un grupito en casa de estudio de la vida de Jesús, entonces teníamos ministerio en San Joaquín
Estábamos muy contentos y muy cómodos. Yo creo que algunas veces pasa esto, ¿verdad? Que está uno muy feliz y muy cómodo y de por sí ya estábamos haciendo. Entonces comienza Dios a decir, bueno, ahora es al otro lado. Y a pesar de que estamos en el mismo país, no es fácil. No es fácil porque, digamos, no es algo, digamos, nosotros nunca nos soñamos viviendo en la playa. Hay gente que sueña con eso. Digamos, nunca soñamos o pensamos, uy, qué rico el calor. Qué rica la arena, el agua de sal, ¿verdad? Cuando me pega en el cuerpo, no sé, ¿verdad? Hay gente que sí, pero nosotros no. Stephanie es súper capitalina, ¿verdad? Viví en Guadalupe o vivía en Guadalupe y yo era de un chiquillo herediano aquí, ¿verdad? Andar ahí en los cafetales y agarrando jocotes y no era algo como que teníamos tanta afinidad, pero Dios, que sí conoce todo, tal vez sí sabía que podíamos lograrlo por los dones y talentos o las cosas que nosotros ya habíamos venido haciendo, que yo jamás en ese momento pensaba que esto Dios lo iba a usar para, como el triatlón, que lo iba a usar para la parte del surf y los deportes allá. Entonces, esta transición fue difícil porque yo tuve que vender el negocio y irme sin nada, digamos, ¿verdad? Algunas veces uno agarra un lado para agarrar el otro, suelta más bien un lado para agarrar el otro. Entonces yo me fui sin nada. Y yo creo que era donde Dios quería que yo estuviera. O sea, es donde dice, bueno, Dios, ahora ya dependo de usted. Ya no dependo de un trabajo, de un salario. Ahora dependo de que Dios haga conmigo algo económicamente. Y Stephanie, bueno, no sé si quieres contar esa transición del trabajo. Bueno, Dios sí nos tenía ya como enamorados de mudarnos, ¿verdad? Estábamos esperando en el momento porque no sabíamos cuándo, ni cómo, o sea, no teníamos idea en qué forma íbamos a movernos, pero estábamos seguros que Dios quería eso, ¿verdad? Y aunque ya estábamos cómodos con el grupo, ¿verdad? Súper lindo, con vecinos, vecinas, ya teníamos amigos, relaciones más profundas, estaba eso que sabíamos que nos íbamos a mover en algún momento, ¿verdad? Y yo en esa transición, yo oraba mucho por servir tiempo completo a Dios, ¿verdad? Pero de una forma como la idea que tenía era sin un trabajo secular, por decirlo así. Pero recuerdo que Dios sí me trajo como una convicción, ¿verdad? De que Él quería que yo trabajara en la caja. Y Dios abrió la puerta que yo trabajara en la caja, ¿verdad? Como te conté, me dieron esta plaza y todo. Y de hecho eso fue lo que Dios usó para movernos al Pacífico, porque salió la oportunidad de una plaza en Parrita, en el área de salud de Parrita, que yo ni sabía que era de Esterillos, porque nosotros donde viajábamos era Esterillos Oeste, y de hecho es un barrio del cantón de Parrita, del distrito de Parrita. Ajá, entonces no sabía. De hecho, cuando fui a la entrevista, ellos me preguntaron que qué me motivaba, ¿verdad? Venirme de San José acá, porque ellos no querían, casi siempre la gente va por una plaza y después se va, ¿verdad? Entonces yo les decía que era porque yo venía viajando ya varios años a Esterillos Oeste y todo, y ahí fue donde me di cuenta que era parte de Parrita y que estaba todo cerca y conectado. Algo importante, el contexto, para los que nos escuchan desde otro lugar, es que la caja es, ¿verdad? La caja suena algo raro, no sé, sí, pero la caja es el Seguro Social de Costa Rica, entonces es un trabajo, Stephanie es trabajadora social y ahí tiene un puesto. Sí, un trabajo muy estable acá. Nos movimos allá. Y fue como muy curioso porque no era como pensábamos, o sea, yo llegué igual a un trabajo tradicional, como estar en San José de 7 a 4, ¿verdad? Sí, exactamente, de oficina, con aire acondicionado, estaba igual súper blanca, o sea, no parecía que vivía en la playa. Y Robert más bien viendo a ver en qué emprendía, ¿verdad? Pero ahí Dios empieza a motivarlo a que él se dedique más de sus horas a trabajar para el ministerio. Y yo, por otro lado, que él estaba usando mi trabajo para soportarnos económicamente, porque pasamos de tener un ingreso de un 100% a un 50%, ¿verdad? Cuando Robert vende el negocio y nos mudamos para allá. Entonces, fue esa transición. Yo al inicio fue como una pausa, ¿verdad? De acomodo, un nuevo trabajo, muy diferente a los trabajos que había tenido anteriormente. Trabajar en una zona rural es completamente diferente. Pero fue bonito porque fuimos conociendo, mis compañeras del trabajo fueron como las personas en las que pude invertir en un inicio. Y fue con ellas, trabajamos con Christian Surfers en Quepos y en Jacó. Eso fue como el inicio. Y bueno, cosas culturales, ¿verdad? Fue como, son muy relacionales, ¿verdad? En el trabajo, por lo menos todos comíamos y llevaban comida para compartir, ¿verdad? También algo cultural era que todo era más lento, más despacio. Nosotros veníamos como súper acelerados un montón, y la cultura sí era como más tranquilo.
Y aunque también vivimos en un lugar donde hay mucha gente de San José, de Cartago, Heredia, que se fue a vivir a la playa, digamos, a Bejuco, igual es gente que busca vivir más tranquilo, ¿verdad? Entonces, igual el ambiente en general es como más relajado. Sí. Y eso nosotros tuvimos que desacelerar, ¿verdad? Fue como uno de los choques ahí que tuvimos. No sé si se acuerda de algo más cultural que le impactara. Bueno, una de las cosas que a mí siempre me ha costado y me cuesta todavía es la falta de sueños, o la falta de, sí, como la falta de sueños en esta cultura. A pesar de que hay mucha gente de San José y de otros lugares, la persona de Parrita o de estas zonas, de la costa y así, no tiene grandes expectativas de la vida. Es como, siempre está como, no, aquí tranquilo. Y el trabajo, entre más tranquilo sea, ahí están bien, pero no tiene que ver con el ingreso. Mayores aspiraciones. Sí, como el crecimiento personal. Sí, entonces familiar. A mí me costaba porque yo venía de haber tenido 2 negocios ya, de haber emprendido varias veces, y yo soy muy soñador y entonces yo, cuando conversaba con algunos amigos de allá, eran pocos los que conocía que tenían que compartían eso en común conmigo. Y los que compartían eso en común, por lo general fue un chiquillo que conozco, se llama Cruz, y es de Nicaragua. A los 10 años llegó a Costa Rica y él sí tiene un montón de sueños y aspiraciones y demás. Y a los otros que son ya nativos de ahí, hemos tenido o estamos siempre como motivándolos mucho a, usted podría ser, no sé, doctor o veterinario o algo, ¿verdad? Hay algo más y puedes ir a la universidad y estarlos motivando. Y gracias a Dios que hay muchos que sí quieren esto. Ahora, yo no digo que ese sea lo mejor en la vida, ¿verdad? Ser un profesional o no sé, algunas veces vivir tranquilo también es algo bueno, por supuesto, pero sí es algo que a mí me choca culturalmente, ¿verdad? Esta manera de vivir muy, muy tranquilo, muy relajado, digamos. Claro. Desde esta perspectiva de que yo vengo en un mundo de negocios y demás, entonces uno siempre es como todo es ya, sí. y todo urge. Sí. Bueno, y eso iba, ¿verdad? Como yo no diría que los fenómenos sociales son tan diferentes en la costa como en la capital, digamos, hablando de Heredia y Alajuela, ¿verdad? Pero sí diría que son más marcados. Son los mismos, pero más marcados. Entonces, por ejemplo, la deserción escolar es la misma problema que tenemos aquí, pero ya es más marcado. O sea, el volumen es más agudo de niños y jóvenes que están dejando el estudio. Que ya esto desencadena otro montón de cosas, porque además las oportunidades laborales son más escasas y son probablemente de trabajos que se requiere menos calificación en ciertas áreas o cierto tipo de desarrollo, que eso conlleva otro montón de temas de la mano. Muchas familias, es un lugar donde la gente tiene que desplazarse un poco más también para trabajar. Esto separa un poquito la dinámica familiar, y lo mismo que vemos en la capital de familias, digamos, nucleares disueltas porque mamá anda por un lado y papá anda por otro, o porque ya se dejaron completamente, también se ve más marcado. Entonces yo diría que y me corrigen si estoy medio mal en esto, pero mi percepción es como que son los mismos asuntos como que los que vemos aquí en el área metropolitana, se ven allá igual, pero más marcados. Igual diría de la delincuencia y el tema del consumo el consumo y la distribución de drogas, que sé que en el tema de la costa es mayor también, igual con el tema de las mujeres en riesgo social, expuestas también mucho a la prostitución, porque sabemos que esta zona es famosa por eso, ¿verdad? Eso casi es un destino turístico reconocido con ese tipo de cosas. Claro. Y claro, es un reto gigantesco para una pareja como ustedes queriendo tener un impacto ahí. Entonces, tal vez conversando un poco de eso, cuéntenos un poquito cuáles son las estrategias y las cosas muy puntuales que ustedes como familia han venido desarrollando y qué es lo que están haciendo en esta región para crear ese impacto que quieren en la comunidad. Si quieres, puedo hablar un poco de la parte social y de la deportiva. Bueno, hablando de esto, digo, que estás diciendo, Parrita es una zona en su mayoría agrícola, ¿verdad? Hay turismo también, más como en Esterillos, pero en general Parrita es muy agrícola. El índice de pobreza es altísimo, es un 30% aproximadamente.
Es el cantón, de hecho, más vulnerable a nivel infantil de todo el Pacífico Central. Wow. Y hablando de la escolaridad, el 50% de la población tiene o primaria incompleta o primaria completa como máximo. Y más o menos un 8, un 10% son universitarios. Y esto incide directamente en el desarrollo social de las personas, ¿verdad? Casi no hay recursos comunitarios tampoco. Es una zona donde no hay mucho para que las personas puedan desarrollarse de forma saludable, ¿verdad? No hay cine, no hay teatro, no hay actividades musicales, de artes sociales, ¿verdad? Son muy escasas. Creo que algunas iglesias como Pura Vida Church han hecho algunas actividades, pero son como cosas que aisladas y en algunas comunidades, porque como decías, el transporte también influye mucho. Y no da abasto, porque para no da abasto. Exactamente, exactamente. Entonces, viendo esta necesidad, en nuestra comunidad, por ejemplo, habían varios niños y niñas con 11 años que no sabían leer ni escribir, y nosotros empezamos a hacer actividades como hacíamos en Belén con los niños, ¿verdad? Y hasta actividades deportivas que Roberto hacía normalmente con los chicos de Belén, que podían hacer, maniobrar una bola, ¿verdad? Pasar y todo, a ellos les costaba un poco más, era como interesante. Y la parte también de que no sabían leer y escribir con edades muy avanzadas, ¿verdad? Entonces esto nos hizo ver esta necesidad a nivel social que hay muy grande, donde hay muy pocos vínculos también entre madres, hijos, padres, ¿verdad? O sea, la parte del afecto, cómo cuesta, porque ellos tampoco recibieron amor, ¿verdad? O estos vínculos afectivos eran muy inestables, ¿verdad? Entonces, cuesta mucho dar lo que no tenemos, ¿verdad? Entonces, ese fue un reto que tuvimos. Me estoy recordando una historia de una muchacha que yo estaba hablando con Samara, ¿verdad? Con mi hija, y ella me dijo, ¿cómo hizo usted para que ella le hiciera caso, verdad? Es que yo no lo logro, ¿verdad? Y ella se empezó a interesar y empezamos a conversar, ¿verdad? Y entonces, incluso desde antes que Dios ya conoce la necesidad, ya en nuestro corazón había la idea de hacer como un tipo albergue o algo para los niños, ¿verdad? Que pudiéramos colaborar de una forma más sostenida en el tiempo, que no fuera una actividad aislada y ya, ¿verdad? Pero conociendo aún más la problemática y la situación, porque también a nivel de homicidios, suicidios, ¿verdad? Violencia, también son altísimos los índices y han ido en aumento después de la pandemia aún más en general, ¿verdad? Pero en esta zona todavía más. Entonces fue que creamos uno de los proyectos que tenemos ahorita. Creemos en trabajar en las personas de forma integral, ¿verdad? En la parte física, en la parte social, emocional y también en la parte espiritual. Creemos en un Dios, ¿verdad? Que se interesa en nosotros integralmente, porque lo hemos vivido nosotros, ¿verdad? Como familia, y también hemos visto la necesidad. Entonces, en la comunidad en la que estamos, hemos tratado de trabajar de esta forma y ahorita creamos un programa social de desarrollo de habilidades físicas, psicológicas y sociales, donde lo que queremos es motivar también no solo el desarrollo de la niñez, sino también fortalecer los vínculos familiares, y siendo un poco más ambiciosos más allá, nos gustaría también ayudar en la parte de estabilidad y sostenimiento económico de la familia, porque es parte de lo que se necesita para superar todo lo que la repercusión que tienen los índices de pobreza, ¿verdad? Entonces ahorita estamos trabajando. Eso es como el enfoque mucho en la niñez y la relación y vínculo con los papás, porque mientras sirven a los hijos, inmediatamente comienzan el vínculo con conocí a la mamá y el papá de aquel y del otro, y hay como una complicidad, ¿verdad? Que un programa comenzamos trabajando con ellos, pero terminamos impactando más allá de los niños o los papás. Y los hermanos también. Y la idea mucha es mostrar a un Dios invisible, ¿verdad? A través de cosas visibles, que la gente que no conoce de Cristo pueda ver a Dios, ¿verdad? A través de cosas más palpables, más concretas, donde se satisface esa necesidad que tal vez para ellos es más presente, pero que de fondo sabemos que también hay una necesidad espiritual, que es lo que también queremos abordar con ellos. Yo creo que remontándonos un poquito más atrás, en algún momento, yo creo que cuando yo me confronto en ese mundo de soñador que tengo yo, ¿verdad? Yo me confronto con esta pregunta de, bueno, ok, ¿cómo se ve un misionero en algún lugar? O sea, ¿qué debería de hacer un misionero? Tal vez esa es una buena pregunta. O, dicho de otra manera, si hay personas que nos escuchan, pero que tal vez no son las misiones, pero bueno, ¿cómo se ve un discípulo de Jesús?
en su barrio, en su contexto donde está. Y yo creo que fue un reto más grande todavía cuando usted llega a un lugar. Y después de un tiempo de leer los códigos y demás, yo creo que la pregunta lo que llevaba de esta pregunta, lo que llevaba era, bueno, ¿qué tengo yo en mis manos? Y lo que nosotros teníamos en nuestras manos era, bueno, yo con la parte deportiva, que ya tenía muchos años de hacerla, y que viendo algunos estudios, comenzamos a leer un poco sobre estudios en la niñez, porque esta preocupación fue mutua. Comenzamos a decir, ¿cómo puede ser posible que estos chicos estamos compartiéndoles del amor de Jesús y no nos están entendiendo? O sea, yo no sentía que ellos estuvieran entendiendo del todo algo tan sencillo como hablar de amor, o algo tan sencillo cognitivo, por el desarrollo cognitivo y demás. Entonces, lo siguiente fue, bueno, ¿qué tenemos en nuestras manos? Y yo creo que fue la parte de una carrera para Stephanie. Stephanie había trabajado en el Poder Judicial, tiene bastante experiencia en esto, había trabajado en la Caja Costarricense del Seguro Social y en otros albergues. Entonces, la parte social era muy importante, teníamos la parte de los deportes y la parte espiritual, que era algo que ya veníamos haciendo y que es algo muy personal, muy íntimo, pero que hemos visto a tantas personas en el transcurso de nuestra vida tener una restauración integral cuando las personas se acercan a Jesús o cuando conocen a Dios. Y dijimos, bueno, ok, si eso es lo que nosotros tenemos en nuestras manos, aparte que es muy ambicioso ya, no podemos hacer algo más, no nos vamos a meter a hacer otras cosas. Yo creo que era una de las cosas por las cuales en algún momento en oraciones aquí en Singular donde estamos, habíamos pensado como, bueno, ¿cómo vemos generaciones transformadas a la imagen de Jesús? ¿Cómo vemos, cómo como misioneros en esa lectura de códigos nosotros, ¿qué tiene Dios? ¿Cuál es la agenda de Dios? Y yo creo que eso es de ahí es donde sale todo esto. Porque yo creo que podríamos haber hecho un montón de cosas, podríamos haber seguido haciendo un montón de cosas, tal vez no en deporte, sino en otra cosa, en arte, bueno, en muchas cosas. Pero ahí es donde nosotros creo que en algún momento dijimos, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para esta zona? ¿Qué es lo que Dios está poniendo delante de la mesa, por decirlo así, o sobre la mesa más bien? Y comenzamos, bueno, ok, creemos algo que pueda estar para abajo, permeando todo lo que Dios está trayendo, ¿verdad? Y así fue como creamos Tres Olas, que es el ministerio de Tres Olas, es 3 iniciativas que tenemos Stephanie y yo que ofrecer, por decirlo así, o dar, o que Dios está haciendo, que Dios está dando en estas comunidades, ¿verdad? En Parrita. Y una es con la parte deportiva, ¿verdad? Entonces, la parte deportiva para nosotros es muy importante, que era lo que decía Stephanie, de la manera integral. Entonces, de ser un voluntario en el equipo de ciclismo de la zona de Parrita, brindar planes de entrenamiento voluntarios también para el alto rendimiento en natación, en ciclismo, en atletismo. En algún momento también estando allá, yo no fui a esta zona siendo un coach o un entrenador de triatlón, pero en medio de esto me certifiqué y tomé estudios en esto y comencé a ser un entrenador de triatlón. Y después fui entrenador o soy un instructor de surf. Entonces, en medio de esto comenzamos, bueno, que por medio del deporte, y yo creo que el otro día le decía a Stephanie, hablando de las casas de paz o hablando de la parte espiritual de la iglesia y demás, yo creo que el deporte ha sido el percursor o la parte más fuerte de nosotros para poder invitar a personas que tal vez no van a llegar a una iglesia por una invitación así como, hey, vaya a la iglesia, sino, hey, yo también tengo otro trabajo, yo soy pastor en una iglesia, los domingos, ¿querés crecer un poco espiritualmente? Después de ser nadador de nosotros o diferentes iniciativas que tenemos. Y después dijimos, bueno, el de la parte social, ¿cómo podríamos, cómo lo veríamos? Y creamos un proyecto que se llama Pertenecer. Pertenecer es toda la parte que tenga que ver con cómo ayudar a este lugar donde estamos en la parte, o ayudarnos, porque realmente ahí es donde vivimos también, ¿verdad? Cómo nos ayudamos entre todos como comunidad para solventar las necesidades más importantes que tiene la zona. Una de las necesidades que tiene la zona es el hambre. Por ejemplo, cuando hay inundaciones en Parrita, se desbordan los ríos y demás, las personas o barrios quedan incomunicados. Entonces, Pertenecer
ha estado pensando y ha estado haciendo las gestiones para tener un banco de alimentos, para que cuando vengan estas inundaciones, ¿verdad? Que todos los años pasan desgraciadamente, o también para familias y personas, porque como es una zona agrícola, entonces si no es La Palma, ¿verdad? Si a algún muchacho lo despiden y si no hay construcción o algo, hay familias que tienen 3, 4 meses sin trabajar y entonces ocupamos alimentos para ellos. Entonces, pertenecer es esta parte social, es un brazo que lo que mueve es todo lo que tiene que ver con actividades o iniciativas sociales. Y de ahí creamos un centro de habilidades para la vida, que era el que llamaba Stephanie, se llama Octopus. Ese está ahí en el puro centro de Parrita, por decirlo así. Se llama el Tow Center y ese es un lugar como una red de cuidado que nosotros estamos tratando de que los chicos de la zona, ¿verdad? A pesar de que o sea, lo hicimos mixto para que unos patrocinaran a otros, pero que la mayoría de los niños que tenemos son chicos patrocinados por nosotros y por otras personas que están creyendo. El 90% son subsidiados. Wow. Que están creyendo en este proyecto. Tal vez más adelante, en algún momento, tengamos otros actores, ¿verdad? Como el IMAS o el PANI, que nos pueda ayudar un poco para poder sostener esto en el tiempo, pero por el momento ha sido de parte de hombres y mujeres que quieren y que creen en este proyecto de poder desarrollar. Y, bueno, y algo que no se nos puede olvidar es que nosotros creamos esto porque con la necesidad que habíamos visto en estos chicos, dijimos, bueno, ya ellos, el estudio dice que en la primera infancia se desarrollan habilidades para la vida, pero que si no se adquieren en la primera infancia, es muy difícil tomarlas más adelante, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer algo con la primera infancia, con los chicos más pequeños. Entonces ahí fue donde tenemos este centro de cuidado, donde las mamás dejan a sus hijos y los chicos pueden venir aquí a tener pues, amor, que es sumamente importante para el desarrollo cognitivo, aprender destrezas para la vida y a través del arte y del juego poder aprender otras cosas también y desarrollarse cognitivamente. Y la otra parte espiritual, ¿verdad? Tenemos una comunidad de creyentes que creemos en Jesús y en la Biblia que se llama Comunidad Revive y esta es una iglesita muy pequeñita en la playa y que tiene como fin conocer a Jesús más profundamente y poder ser una iglesia relevante en la comunidad, que de hecho todo está ligado, ¿verdad? Todo está conectado. Así es. Qué montón de cosas, qué trabajo tan titánico, porque todas son ejes y pilares grandes, pero qué estratégico que puedan conectar uno con otro, ¿verdad? Y uno ve como la posibilidad que le da Dios a uno de influenciar a familias, a generaciones, a niños, a niñas, a gente joven, a gente no tan joven, ya más grande. Todo con el propósito de acercar a la gente a un evangelio que da esa esperanza que vos estabas diciendo que a veces no se encuentra en la gente. Que es como, no, yo estoy aquí y ya, y no pienso en nada más, no quiero nada más, no sé si puedo aspirar a nada más, no tengo mayor esperanza. Y una de las cosas en las que uno puede medir el nivel, vamos a ver, como el nivel de satisfacción con que las personas abordan la vida es con la esperanza que tienen. Como tengo la esperanza de ver a mis hijos crecer, o tengo la esperanza de casarme, o tengo la esperanza de trabajar, o tengo la esperanza de adquirir, como la esperanza es este sentido de fe, de que alguien se mueva adelante y solo Cristo puede darnos esa expectativa de satisfacción, de esperanza. O sea, tengo una esperanza y finalmente la esperanza última es este amor, esta gracia y esta redención en Cristo. Entonces el trabajo que hacen conecta con todo para orientar y guiar a la gente a esa sensación de que hay una esperanza, por supuesto, en Cristo, hay un propósito en cualquier lugar del mundo donde la gente esté, aún en las zonas más complejas o con retos sociales importantes. Entonces se llama Tres Olas, solo para recapitular, un montón de información. Tres Olas, que es como la asociación o, ¿cómo le llaman? Fundación. La fundación que han desarrollado con el enfoque en los niños y en ese desarrollo de habilidades y con esta red de cuidado, todo el abordaje social, está el desarrollo deportivo, que es como un gancho importante en la zona porque se desarrolla mucho de esto, y también con la parte de Revive, que es la iglesia, que de hecho se reúnen en la playa, literalmente. Yo estaba ahí, ha sido súper chiva.
Se reúnen en la playa cada 15 días los domingos, pero también tienen los grupos pequeñitos de estudio, que son las mismas casas de personas que han abierto a conocer y explorar la vida de Jesús y acercarse hacia Dios. Así es. Así es. Sí, en medio de esto, yo creo que siempre uno está como, bueno, ¿qué más? O que ya no hago más, ¿verdad? Porque cuando ya uno tiene mucho sobre la mesa, es una tentación, manos, porque uno claro, quisiera hacer más. Claro. Sí, yo creo que Steph y yo la tenemos clara y ya es no hacer nada más en el sentido de que no nos vamos a involucrar en otras cosas más, ¿verdad? Tiene que ver, todo lo que ahora hacemos está bajo la sombrilla de Tres Olas, que tiene que ver con deportes. Si vamos a hacer algo, si alguien nos quiere ayudar, tiene que ver con la parte deportiva, tiene que ver con la parte de hacer discípulos y de la parte espiritual de una iglesia, de una banda, de música para una iglesia o sí, ayudar a que la gente conozca de Jesús y demás, con algo de estrategias o así, o la parte de la parte social, ¿verdad? Que tiene que ver con este banco de alimentos, o tiene que ver con emprendedurismo para las mamás, tiene que ver con capacitaciones para los papás y mamás, o sea, un montón de cosas, y con los niños. Pero algo que es muy importante también es que nosotros, yo creo que el foco principal es que todo esto pueda, la gente que ahora lo acabas de mencionar, que la gente pueda conocer a la persona que realmente no pone pañitos, ¿verdad? En la vida, sino que realmente cambia los corazones y transforma y da esperanza. Y tiene que ver con Jesús. Entonces, en medio de un ministerio de Tres Olas, la idea no es que Roberto y Stephanie hagan esto y esto y esto, porque de hecho ha sido un trabajo en conjunto con muchas personas, iglesias. De hecho, Nexo es una de las iglesias que se ha involucrado en estas actividades de niños. Tenemos un partnership, una alianza con Visioner, que es una organización alemana. Entonces, esta red de cuidado, la idea es que Visioner y Tres Olas puedan hacerla de la mano para poder, no solo financieramente, sino el capital humano es sumamente importante. Si en algún momento soñáramos esto en otra parte de Costa Rica o en otra parte del mundo, Visioner es esa esperanza que tenemos, ¿verdad? De poder tener a alguien a la par, y también ellos tienen años de hacerlo, y eso es importante, no jugar uno de Superman, ¿no? Sino decir, no, ocupamos gente que nos ayude, ¿verdad? Y a eso iba justamente para ir cerrando. ¿Cuáles son los retos más grandes y dónde ven oportunidades de que otras personas, me imagino gente que está escuchando, gente en iglesias que está escuchando y dice, uy, yo quiero participar de alguna manera? ¿Cómo son formas, maneras y necesidades con las que están luchando que pueden invitar a las personas a participar de lo que está haciendo Tres Olas? Yo creo que estas tres partes, hay ministerios en iglesias o hay ministerios como Christian Surfers, o el otro estábamos escuchando de un ministerio que tiene que ver con la parte deportiva. O sea, hay ministerios específicos para estas tres áreas. Entonces, yo creo que desde el capital humano de ir, involucrarse, estar, es sumamente importante. Desde la parte de poder hacer una donación, ¿verdad? Ya sea en especies, ¿verdad? No sé, por ejemplo, una guitarra para poder alimentos para los chicos. Dios, alimentos, implementos deportivos para los chicos. Tal vez talleres también, que yo sé que otras personas han llevado algunos talleres para papás o mamás y ese tipo de cosas. Sí, de arte, de baile, cualquier música, ¿verdad? Ambiente, de finanzas para papás y mamás, ¿verdad? Todo, cualquier tema, nosotros estamos súper con las manos abiertas porque todo es de bendición para la comunidad. Sí, yo creo que una de las maneras también, en honor a la transparencia, que yo creo que quiero explicar también en medio de esto, hablando de la parte financiera, es que, bueno, yo soy bivocacional porque es la manera de que nos podemos sostener, ¿verdad? Más íntegra como familia. Entonces, Stephanie todavía está trabajando en la caja y yo todavía hago diferentes cosas, ¿verdad? Como brindo planes de entrenamiento con un equipito que tengo y doy clases de surf y algunas veces rento alguna tabla o alguna bicicleta. Entonces, en medio de esto, no siempre va a ser para este ministerio, ¿verdad? Entonces, yo quería explicar esto un poquito porque en algún momento tal vez alguien puede llegar y puede ayudarnos hasta, digamos, como
con clases de surf o en la piscina. Un misionero que quiere, bueno, yo soy profesor de ciencias de movimiento humano y quiero ir a dar clases allá de natación, quiero ir a dar clases de esto, y allá se topa con que alguna gente es patrocinada y otra gente se les cobra, para que puedan entender eso desde el inicio también, y que la idea de nosotros es poder seguir patrocinando más personas, más chicos y chicas en medio de una comunidad que sí, que hay escasos recursos y se ocupa talento humano y se ocupa el recurso en especies, ¿verdad? Y pues también de una otra manera la parte de donación en colones, por decirlo así, o en dólares, no es que uno no la necesita, pero no es la más importante. Tal vez en algún momento uno corre un poquito con el alquiler de este local o así, pero yo creo que es esa, como lo que más requerimos es personas que tal vez conozcan del ministerio y quieren involucrarse mensualmente o una vez al año, 2 veces al año, no sé, lo que dispongan, para poder ir allá y poder estar con nosotros y ayudarnos en diferentes talleres o en diferentes cosas que hay que llevar para la población. Genial. Sí, igual como en la parte espiritual, porque realmente nosotros somos una iglesia, digamos, como de 10 personas, 12 personas, que están creciendo, que están aprendiendo, porque son personas que en su mayoría, tal vez un 90%, no eran de otras iglesias, ¿verdad? Que llegaron a conformar parte de nuestra iglesia, entonces están en un crecimiento espiritual y están aprendiendo a tener una relación con Dios, ¿verdad? Entonces todavía tal vez no están en el punto tanto como de invertir en otros espiritualmente, ¿verdad? Igual sí lo han estado haciendo. La comunidad de fe es la que está yendo a limpiar el centro, por ejemplo, ¿verdad? Que están involucrados en las actividades físicas, que nos ayudan con los niños también a llevar la comida, a cocinar. Pero nosotros soñamos que a través de estas iniciativas que tenemos, más personas van a conocer de Cristo, ¿verdad? Entonces también ocupamos más personas que puedan darle seguimiento, ¿verdad? Personas que amen a Dios, que lo conozcan, que estén dispuestos a invertir su vida en diferentes edades, porque en este sentido Roberto y yo no vamos a dar abasto, ¿verdad? Claro. Y son muchas personas, muchas almas, muchas personas que pueden salir, ¿verdad? Que están interesadas en realidad. Y ese ha sido uno de los mayores retos, por lo menos para mí, cómo invertir el tiempo en mi vida personal, ¿verdad? Con Dios, mi familia, mi hija de 3 años, ¿verdad? Sí. Un segundo trabajo que es la organización, ¿verdad? Esta fundación. Y además el ministerio, y yo amo y quiero hacer discípulos que hagan discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo invertir el tiempo de una forma adecuada? Y para mí sí, ese sería uno de los mayores retos que tenemos, aparte sí del sostenimiento económico, porque esta fundación la hicimos con mucho, bueno, de mi parte con mucho temor, ¿verdad? Con en obediencia, creyendo que era voluntad de Dios, una gran responsabilidad. Y tenemos los niños subsidiados, pero estamos buscando todavía patrocinadores, ¿verdad? Personas que quieran interesarse en ellos, y anhelamos, ojalá, no solo económicamente, sino incluso hasta que los quieran conocer, ¿verdad? Formar relaciones saludables. ¿Cuántos niños tienen al día de hoy? Ahorita hay inscritos 10. 12 ya, porque entraron 2 más. Ok. Sí, buenísimo. Y en parte es buenísimo que puedan articular esto, porque creo que son oportunidades para que la gente conecte y sea partícipe. Y como ustedes dicen, o sea, no hay forma que alguien pueda lograr hacer todo, ¿verdad? Pero Dios les ha usado a ustedes para crear la iniciativa y crear oportunidades para invitar a otros. Así lo creemos. Porque esta última sección es mucho de invitar a gente a conectar con esta necesidad que ustedes han venido cubriendo también y formando un montón de cosas que ahora cuando la gente llega ya puede trabajar sobre algo y desarrollarlo. Pero bueno, gracias por acompañarnos, gracias por su historia, y yo sé los esfuerzos que se hacen, los altos y los bajos por los que una pareja y un grupo de misioneros, una pareja de misioneros como ustedes pasan, pero es buenísimo también ver la perseverancia, la fidelidad y cómo Dios les sostiene en medio de lo que hacen, y por supuesto que es significativo para una comunidad que tiene tantísimas necesidades, que ustedes puedan seguir siendo luz ahí, ¿verdad? Así que muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, Diego, y
gracias a Dios que nos puede reunir acá y que podemos externar y podemos, yo creo que eso es un trabajo de años y que podemos, ¿cómo se llama esto? Como ahora proyectarnos o darnos a conocer, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, gracias por esta oportunidad a ustedes como organización y de la cual también amamos mucho y trabajamos acá también, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias y nosotros felices de ser parte de la obra de Dios que es mundial, Sí, ser uno más. Buenísimo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias también a los que nos escuchan y nos ven. Esta es la historia de Roberto y Stephanie, que como ven, desde jóvenes Dios les ha inquietado y chivísima escuchar un poco de su historia y ver cómo Dios los ha ido llevando hasta el punto tan alto y tan bueno en el que están ahora. Así que la iniciativa con esto es motivarlos también a ustedes. ¿Dónde Dios te está orientando a ser discípulos? ¿Cómo estás haciendo discípulos? ¿Qué recursos necesitas? ¿Cuál es la población a la que sirves? Todo esto es importantísimo que lo conozcamos. ¿Qué es la capacitación? ¿Qué es el entrenamiento que requiero? ¿Cuál es el apoyo que requiero? ¿Cuáles organizaciones? Y en parte nuestra iniciativa en Singular es facilitar todo esto. Así que si desean más información respecto a lo que Singular propone y ayuda a cada miembro a que pueda ser discípulos. Igualmente información con toda la iniciativa de 3 Olas en el Pacífico. Pueden consultar a nuestras redes sociales para conectar también con Robert y Stephanie en lo que están haciendo. Y bueno, y sin más, vayan a redes sociales, compartan este contenido con otras personas que les pueda ser de interés y también recuerden nuestra página en internet singular.org, donde hay un montón de recursos que les pueden motivar para crear, para vivir, para estar haciendo discípulos que hacen discípulos de Cristo. Así que sin más, bendiciones. Chao, nos vemos. Chao. Muchas gracias. Gracias a Dios.